sus Biblias para que pasemos a dar lectura a lo que será en esta noche la palabra del Señor. Amén. Vamos a tener, mis hermanos, en Filipenses, en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, del verso 1 al verso 11, mis hermanos. ¿La han encontrado, mis hermanos? Amén. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor nos bendiga a través de la lectura de su palabra. Se hará. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Que el Señor me ayude. Está un poquito complicado de mi garganta, pero yo sé que el Señor me va a ayudar en esta vida. ¿No? Encontramos una vez más a nuestro hermano Pablo, este gran apóstol, en una de sus tantas cartas que envió a las iglesias, hermanos. Después de haber recibido este gran ministerio de parte del Señor, siempre hubo un sentimiento del apóstol Pablo, hermanos. Cuando constituía una iglesia, él siempre estuvo en contacto con las personas, con a quienes siempre él puso al frente de las obras que él podía dejar implantadas o abiertas, por decirlo de alguna manera, y siempre tuvo comunicación con ellos. No como ahora, no por teléfono, no se usaba el celular, ¿no es cierto? Pero siempre la comunicación fue por cartas. Así es. Y en esta carta que el apóstol Pablo le manda a los hermanos de Filipos, es una carta recomendatoria, porque si vamos al principio del capítulo 2, donde comenzamos a leer la palabra del Señor, transcurría como el año 60, el año 61 después de Cristo,
y ya el apóstol Pablo se encontraba con que había problemas dentro de la iglesia. Ya había divisiones, habían diferencias, habían contiendas, habían pleitos. Y la carta que le envía a los hermanos de Filipo precisamente es para corregir la iglesia, haciendo doctrina sobre ella. Y si nosotros nos ponemos a pensar de la forma que el apóstol Pablo le habla a la iglesia, a los hermanos de Filipo, es precisamente para hacerlo entender, hermanos, que el evangelio de Jesucristo es santo. Y que no hay nada más no hay otra escritura, otro libro, algo que esté por sobre el evangelio de Jesucristo, no lo hay. ¿No? Por más que nosotros pensemos o creamos que los escritores, los libros que se escriben, pero no son a base de la escritura. Gloria a Dios. Y estaba molesto el apóstol Pablo, como lo estuvo con los Gálatas, como estuvo con los hermanos de Corintios. Estaba molesto porque lo que él había formado con tanto sacrificio, hermano, porque una iglesia no se forma de la noche a la mañana. No, nosotros tenemos la experiencia como mi pastor comenzó, cuando comenzó a trabajar en la obra del Señor como pastor. Yo tengo la experiencia, cuánto tuvo que sufrir. Y las recomendaciones de mi pastor son siempre que nosotros guardemos la enseñanza que el Señor implantó a través de él en esta iglesia. Que nosotros tengamos un fundamento como cristianos, que no sea un fundamento, como dice el corito que cantaban mis hermanos, los niños, ¿no es cierto? Hace tu casa sobre la roca. Un constructor no construye, hermanos, así de la noche a la mañana y dice voy a hacer una casa y la hizo. No, ¿verdad, hermano Francisco? Ahí se hace un estudio de terreno, ahora se hace un arquitecto, hace un plano, hay ingenieros que están revisando todo esto. No se construye de la noche a la mañana. El apóstol Pablo no construyó la iglesia de la noche a la mañana tampoco, le costaron viajes, desvelos, sacrificios para construir y abrir las iglesias donde el Señor lo enviaba. Y dice la palabra del Señor aquí, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Porque yo creo, hermanos, que un pastor, una persona que el Señor tome para formar una iglesia, yo creo que el gozo más grande es que la iglesia le responda. Que le responda tanto al Señor como le responda también a la persona que el Señor ha puesto por delante. Que haya obediencia, que haya sometimiento, que hayan ganas de hacer la palabra de Dios. Porque ya nosotros sabemos que el ser evangélico y que nos congreguemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, eso no nos va a conducir a la vida eterna. No vivamos engañados que esto es así. Hay mucho más por hacer. Hay mucho más por hacer para poder, hermanos, ganar esa corona incorruptible de gloria que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nosotros vivimos este año en la iglesia, hermano, todavía no termina el año, pero fue un año de contrastes. Hubieron problemas en la iglesia, hubieron dificultades y eso no lo podemos nosotros esconder. También hubieron grandes bendiciones. Amén. También las tenemos que manifestar. Pero a lo que concierne la palabra del Señor, yo creo que el gozo más grande de mi pastor es ver la iglesia unida, porque él la constituyó con la ayuda del Señor. Y cuando la iglesia está dividida, hermanos, difícilmente el Señor puede hacer cosas dentro del pueblo de Dios. No lo va a hacer y no lo vamos a conseguir. Nosotros tenemos, por ponerle un ejemplo, trabajamos en la cocina
Y qué bonito se siente cuando está esa comunión y cuando todos trabajamos por una causa. Pero de repente hay alguien que dice, no, es que esto no me gusta a mí como se hace, tiene que ser así. No, hermano, estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor. No a lo que al hermano o a la hermana le guste, ni tampoco a lo que yo quiero y lo que a mí me gusta, sino que se deben hacer conforme a la voluntad del Señor. ¿Y quién gana con esto? Ganamos nosotros. Somos bendecidos y mi pastor se alegra porque ve que hay un pueblo que está trabajando para la obra del Señor. Eso era lo que el apóstol Pablo les reclamaba y les enseñaba a los hermanos de Filipos. ¿No? Si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Cuando los hermanos se reunieron en el aposento alto, esperando el día de Pentecostés, ¿cómo estaban, hermanos? Dice la Escritura que estaban todos unánimes, o sea, todos unidos, pidiendo una misma cosa. El Señor le había prometido que enviaría un consolador que se llama Espíritu Santo, y ellos lo creyeron, se juntaron, se reunieron y todos estaban orando por una misma cosa, por una misma causa, esperando la manifestación del Espíritu Santo. Y era una promesa tan maravillosa, hermano, tan maravillosa, que les dijo que este consolador estaría hasta el fin de los siglos. Y Él es el que nos dirige a nosotros a toda verdad y a toda justicia. Y si el Espíritu Santo no está en el pueblo de Dios, siempre vamos a andar atentones, vamos a andar dando patadas a las piedras, soltando las piedras, cabizbajo. Nunca el cristiano va a andar con el rostro erguido. Y la palabra del Señor dice, yo te llamé para manifestar en ti mi gloria y para que andes con el rostro erguido. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde, y todos sabemos que no hay nada más maravilloso que sentir las caricias del Espíritu Santo. Pero para eso debemos de dejar el que yo, es que esto no me gusta, es que esto no es así, que esto es así. Hermano, el Señor dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y es más, dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece encontrar la vida eterna. Tenemos todo, aquí tenemos todo. Si queremos ser salvos, tenemos todo. Pero si queremos nosotros irnos al infierno, a esa condenación perpetua, también la vamos a encontrar acá. Porque el Señor dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no podemos decir, y tenemos que seguir aprobando lo que siempre se nos ha enseñado y lo que sabemos, que el Evangelio no es fácil ni lo será para nadie. Porque apartarse del mundo, dejar las cosas del mundo, dejar lo que lo hacemos con tanta facilidad, dejar eso es difícil, hermano. Solo se consigue cuando el Señor hace la obra dentro de nuestros corazones. Y mientras el Espíritu Santo del Señor no more, no obre en nuestra vida, nunca podremos cambiar. Nunca vamos a cambiar. No, por mucho que nosotros, porque muchas veces vivimos de emociones. En la iglesia vivimos de emociones. Nos emocionamos, nos sentimos contentos, felices, lloramos, cantamos, reímos, saltamos, pero muchas veces no es el Espíritu Santo que nos mueve. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque se va a terminar la emoción. Se va a terminar la emoción y se le van a quitar las ganas de venir a la iglesia. En cambio, el apóstol Pablo dijo, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y cuando está el gozo del Señor, vamos, venimos y cada vez con más interés, con más ganas, con más deseo. Y decimos, yo amo al Señor porque el Señor me ama a mí. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Que nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, estamos preparados. Hay hermanas nuevas
jóvenes que vienen llegando de vista de esta pareja 2 veces, venir hasta acá. Que Dios les bendiga, Dios les ayude y que nosotros estemos preparados para poder recibirlo, para poder entregarle las herramientas que ellos necesitan para conocer a Cristo el Señor. Que Dios nos guarde, hermano, que el Señor nos ayude. No hagáis por contienda o por nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta es una parte muy importante, hermano. Una parte muy importante que el apóstol San Pablo le enseña a las iglesias, hermano, y nos enseña a nosotros. Que, hermano, ser oficial, ser profesor, ser predicador, hermano, es una honra del Señor. Pero eso no significa que yo sea más que usted. No significa que yo sea más grande que usted. Que eso no me da derecho a ponerle el pie encima a usted y decirle, no, pues hermano, yo soy oficial, me tiene que respetar. No, oficial o no oficial, debemos respetarnos mutuamente, querernos y amarnos tal como somos. Usted me ama a mí con mis virtudes y con mis defectos y yo tengo que amarlo igual a usted. Porque si no es así, hermano, quiero decirle que yo estoy perdiendo mi tiempo. Estoy perdiendo mi tiempo porque no puedo hacer la voluntad del Señor. Por lo tanto, hermanos, nadie se crea superior a los demás. Yo recuerdo en aquellos años, en el año 75, cuando el Señor me llamó, los hermanos ancianos de aquel lugar me enseñaron a mí cómo tenía que entrar a la iglesia. De qué manera tenía que entrar a la iglesia, hermano. No como la gente del mundo, haciendo sonar los tacos, no. Me enseñaban que había que entrar en puntas, en puntillas de entrar a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque esta es casa de oración, puerta del cielo. Así dice la palabra del Señor. Y nosotros debemos, hermano, sentirnos honrados con encontrar la puerta abierta y de entrar y decir que venimos a alabar al Señor. Bendito el Señor para siempre. Y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué lindo ejemplo, hermano. Qué lindo ejemplo. Y el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, dice, ser imitadores de mí como yo de Jesucristo. Y en eso nosotros daremos a entender, hermanos, que somos hijos del Señor. Daremos a entender, no solo a la iglesia, hermanos, porque nosotros debemos ser en la iglesia, fuera de la iglesia, debemos ser cristianos 100%. Y si no es así, como le digo, es muy posible que estemos perdiendo el tiempo. Porque a veces salimos de la iglesia y se nos olvida que somos hijos del Señor. Y yo creo que, como dice la palabra del Señor, que tenemos una nube de testigos, no solo aquí dentro de la iglesia, sino también afuera. Los vecinos testifican acerca de nosotros. La gente habla acerca de nosotros. Y dice, creo que esta persona debe ser cristiana por su forma de vestir, por su forma de ser, por su forma de hablar, en fin. Porque nosotros tenemos que ser luz, hermanos. Tenemos que ser luz en las tinieblas. Para que la gente crea en el Señor Jesucristo, nosotros debemos ser luz. No se sienta ningún hermano con derecho, hermano, de que porque salió del servicio afuera, no, hermano. El apóstol Pablo, ese es el reclamo que le está haciendo a la iglesia de Filipo y enseñándoles cómo deben conducirse como verdaderos hijos de Dios. Porque el apóstol constituía en la iglesia y ahí formaba una junta de ancianos. Y quiero decirle más, que cuando el apóstol Pablo habla de ancianos, no habla de personas de mucha edad. Son hombres jóvenes con responsabilidad dentro de la iglesia.
No es que tengan 60 años, 70 años, son hombres con responsabilidad que estaban capacitados para estar al frente de una obra, dirigiendo la obra del Señor. Así que si el Señor honra a algún hermano joven, está formando parte de un núcleo de ancianidad. Pero no porque tenga años, sino por la experiencia, sino por la responsabilidad, sino porque es un buen cristiano, es un buen hijo de Dios. Que el Señor nos bendiga. Dios nos guarde, mis hermanos. La gracia del Señor esté en cada uno de nosotros. Porque es maravilloso, hermano, servir a Dios. Maravilloso. Pero eso maravilloso muchas veces nosotros lo transformamos en tormentoso. Porque por cosas que a mí me parece que no son, o que sí son, o que yo lo haría de esta manera, yo lo haría mejor que el hermano. No, hermano, no. Debemos conducirnos conforme a la palabra del Señor. Yo siempre he dicho, en un seminario yo escuché y lo aprendí muchos años y lo he oído otras veces, que los principios básicos de un cristiano, de un hijo de Dios, es la obediencia, hermano. Obedecer. Recuerdo una vez, hace algunos años atrás, un jefe de jóvenes de acá fueron a un congreso a Rancagua. Gloria a Dios. Y se trajeron una muy mala experiencia para la iglesia. Por lo menos para mí fue mala, porque mi pastor me había enseñado de otra manera. Un predicador allá predicó en el congreso y decía que el Señor no estaba ni habitaba en la ropa que el cristiano vestía. Y le caló tan hondo al hermano que llegó y al estudio bíblico siguiente después el hermano llegó sin corbata, llegó con el cuello abierto, la camisa abierta. Y bueno, ¿qué pasó? No, es que el Señor dijo que el Señor no habitaba en la ropa. Hermano, estamos totalmente de acuerdo. El Señor habita en nuestro corazón. Amén. Pero nosotros vistiéndonos adecuadamente, así como vamos conociendo el Evangelio, el Señor nos va ordenando, nosotros vamos ordenando también nuestra vida. Amén. ¿Ya? Y con esto nosotros testificamos que somos hijos de Dios. Amén. Y que queremos, no para ser vistos, sino para honrar el nombre del Señor, nos vestimos adecuadamente. Yo siempre les cuento mi experiencia. Mi pastor me enseñó a abrocharme la camisa. Nunca, casi muy pocas veces en palabras me enseñó. Yo llegaba con la camisa abierta y me abrochaba mi camisita. Entonces yo entendí que tenía que hacer así. Y un día me dijo, ¿has usado terno, corbata alguna vez? No, mi pastor, nunca. Cuando estaba en el liceo yo me sacaba los calcetines, me sacaba la corbata y me la guardaba porque yo soy campesino y estaba acostumbrado a andar con los botas. Entonces andar con zapatos para mí era incómodo. Yo salía del colegio y me sacaba los calcetines y a veces los zapatos también, porque no podía usarlos. Pero un día el Señor me dijo a través de mi pastor, cómprese un terno, cómprese una corbata, me dice, porque usted va a ser un predicador acá en la iglesia. Y me compré un terno, me acompañó mi esposa. Yo recuerdo que estaba dispersa allí en el Parque de los Reyes, Persa de Bulnes, y fuimos ahí con mi esposa y me compré un terno, una corbata, y ya antes de venir a la iglesia me lo puse, hermano, y me puse la corbata y me miré en el espejo y yo me hallaba tan bonito, hermano, me escuchaba tan lindo. Yo le decía a mi esposa, soy lindo yo, mi hijita. No me contestó nada, pero entendí. Pero encontré que me veía bien, hermano. Entonces, esas cosas yo las valoro porque mi pastor me enseñó esas cosas y me las enseñó bien y yo las guardo hasta el día de hoy. Y me pongo en el lugar en esta noche del apóstol Pablo, la preocupación que siempre hubo en él, hermano. Siempre hubo una preocupación porque él no formaba una iglesia y después se olvidaba de los hermanos. No, ya le decía, siempre estuvo en contacto con ellos. Y el Señor nos da un ejemplo maravilloso, hermano, dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Eso es lo importante para nosotros. Que tengamos en cuenta que el Señor Jesucristo, su nombre es por sobre todo nombre. Y quien confiese al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Cristo resucitado, y que confiese con su lengua, para salvación lo hace. Eso lo dijo el apóstol Pablo, hermano. Y es una gran verdad. Es una gran verdad, porque con la lengua se confiesa a Dios para salvación, para perdón de pecados. Qué maravilloso, hermano, es conocer a Cristo. Qué maravilloso conocer al Señor. Yo siempre pienso, hermano, y miro mi vida, y hemos pasado por tantas circunstancias con mi esposa, por tantas cosas. Y cada una de ellas, buena o mala, hermano, nos ha traído una enseñanza y una experiencia para no querer estar nunca lejos del Señor. Yo siempre, cuando mi pastor dice que el Hijo del Señor ojalá sea probado cuando está en el primer amor, ¿verdad? A nosotros el Señor nos probó cuando estábamos en el primer amor con mi esposa. Pasamos por muchas cosas, muchas cosas. Cuando mi pastor dice que él tuvo hambre, nosotros también pasamos hambre, y con 2 niñas chicas. No tenía trabajo, donde todos me conocían, no tenía trabajo. Se nos envenenaron nuestras 2 hijas que teníamos, las 2 al mismo tiempo. Estuvieron agonizando 3 días en el hospital y nosotros cuidándola ahí. Y después de eso mi esposa pierde la tercera guagua que esperábamos. Falleció y me quedó esa experiencia, hermano, a mí. Cuando falleció mi guaguita, me llamaron a mí si la quería enterrar o la enterraban ellos en el hospital. Y le pregunto yo a la niña, a la enfermera, le digo yo, ¿cómo es el entierro que hacen ustedes? No, me dijo, la echamos a una fosa común y la quemamos. Y yo le dije, no, le dije yo, es mi hija y yo la voy a enterrar. Y le dije yo que me diera un poco de tiempo. Fui a la casa de mi papá y le dije a mi papá, y mi papá, como siempre, él fue maestro, era artesano en mimbre, era zapatero, era peluquero, mi papá hacía de todo. Entonces mi papá me hace el cajoncito para mi guaguita y me voy al hospital de nuevo. Fui a la morgue y la retiré y crucé toda la ciudad de Curicó, hermano, lloviendo torrencialmente. Crucé con mi guaguita, con mi cajoncito debajo del brazo, y le di a mi hija la sepultura que ella se merecía. Entonces, toda esa experiencia, y solo, yo fui solo, no me acompañó nadie, me acompañó a enterrar a mi guaguita, fui solo, y como eso, tantas cosas, hermano, pero nunca vive Dios que nunca le dije, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué nos pasó? Nunca estábamos en el primer amor. Llegábamos igual íbamos a los servicios, igual llegábamos a la iglesia. Y yo serví al Señor con OJ, hermano, los primeros años, de 1 año o poco más. Serví al Señor con OJita en pleno invierno, pero sabe, no sentía el frío en mis pies. Sentía ese calor espiritual tan rico que el Señor pone dentro de uno cuando el Señor lo llama. Son experiencias hermosas, hermano, maravilloso lo que el Señor hace, hermanos amados, y esta es la palabra del Señor. Tómela, guárdela, toma la palabra del Señor y va a adquirir una riqueza maravillosa dentro de sí. Vamos a pedirle a mi pastor que nos dirija en la oración. Que le damos, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por la vida, también por la salud, Señor. Muchas gracias porque hoy pudimos reunirnos, congregarnos en su nombre, Señor, para alimentar nuestro espíritu, para alimentar nuestra alma, Padre mío, para recibir los consejos de su palabra, Padre mío, para recibir, Señor bendito, el alimento espiritual que nos mantiene y nos sostiene en pie, Señor mío. Guarda a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdale,
Y cada día usted siga llamando hombres, siga llamando mujeres a este redil, buscando la salvación, buscando la vida eterna, Padre mío. Se lo rogamos, se lo pedimos, a través de su Hijo amado, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que nuestro Dios de paz nos bendiga.